Adelante. Muchas gracias. Como vieron ustedes en la pantalla, aparecía también el congresista Carlos Anderson, quien, como una agradable sorpresa, nos avisó que quería participar, y de verdad eso nos pareció extraordinariamente bueno, porque rara vez vienen aquí los hacedores de política. Nos hemos pasado años de años en este tipo de eventos, explicando, las empresas quejándose, reclamando, pidiendo nueva regulación, etcétera, y nunca había las autoridades. Lamentablemente parece que tiene algún problema con el tráfico. Nos informan que está llegando en cualquier momento. Ojalá que sí llegue, va a ser muy interesante tenerlo por acá. Mientras tanto vamos avanzando y tenemos acá pues un panel bastante interesante, porque por lo variado, ¿no? Tenemos a María Julia, que viene del mundo del gas, ¿no? Es la CEO de Hunt Oil, así que no es precisamente parte del sector eléctrico y debe tener una visión muy interesante sobre todos estos temas que estamos hablando. El Mehdi Ben Mala es el CEO de Engie. Engie es una compañía transnacional muy grande. En el Perú es una de las más grandes y tiene todo. Tiene hidroeléctrica, tiene renovables, tiene térmicas, tiene reserva fría, tiene todo y quiere hacer muchas otras cosas más. Mi hijo Miguel, conocido ya de todos, representa esta vez, está de CEO de una empresa que por ahora es puramente térmica, una central térmica grande de ciclo combinado, pero que tiene muchos planes. Entonces, vamos a conversar con ellos y empezaremos con Juan Miguel. Juan Miguel, y lo mencionó Luis Castilla, hace poco publicó un artículo donde se preguntaba si estamos preparados o no para la transición energética, ¿no? Porque estamos hablando, todo el marco de este panel de esta tarde, la exposición de Luis Miguel Castilla, es sobre que debe haber sí una transición, pero debe ser a la medida del Perú. Entonces, ¿qué significa eso? Y para empezar a desentrañar qué significa eso, le preguntamos a Juan Miguel, ¿por qué piensa que no estamos preparados para la transición energética? Gracias, César. A ver, si la pregunta es, ¿estamos listos para una transición energética sana, sin sobresaltos, sin distorsiones? La respuesta en corto es no. Y lo digo porque faltan muchos elementos que permitan justamente una inserción masiva, como estamos proyectando, de estas energías renovables intermitentes o no manejables, no gestionables. Como se ha mencionado muchas veces, el gas natural va a cumplir un rol fundamental en esta transición energética. Es el combustible de transición, y las plantas, particularmente el ciclo combinado a gas, son las llamadas a dar el respaldo que requiere la energía renovable no convencional e intermitente. Pero para que este respaldo realmente sea efectivo y lleve a una transición armoniosa y a una inserción armoniosa de las energías renovables con las convencionales, se deben cumplir algunos requisitos que hoy día no están presentes. En primer lugar, desde el punto de vista operativo del sistema, un sistema eléctrico moderno es deseable que sea muy flexible. Porque además un sistema eléctrico flexible permite acomodar, ¿no es cierto?, la volatilidad o los cambios abruptos que pueden generarse en el sistema, producto de una inserción masiva de energía que también es volátil. Y lo que tenemos hoy día en el Perú es un sistema eléctrico, y César lo sabe mejor que nadie, muy inflexible. Hoy día una planta térmica se prende, una planta de ciclo combinado, se enciende y no se puede apagar antes de 168 horas. Entonces, eso le resta muchísima flexibilidad a un sistema. Por otro lado, desde el punto de vista contractual, hoy día hay sobre el gas una gran incertidumbre de qué va a pasar con los contratos futuros. En el año 35 vence la concesión de TGP. ¿Qué va a pasar después del 35 respecto al transporte? Nadie sabe. En el año 40 vence el contrato de la molécula, de Camisea. ¿Qué va a pasar con el gas después del 40? Nadie sabe. ¿Qué va a pasar con el gas del lote 58, a veces que tienen los chinos? ¿Por dónde va a salir y a qué precio? Nadie sabe. Entonces, cuando a mí me preguntan, mis directores me piden hacer proyección, ¿no es cierto?, a 10 años, y no decir a 20, hacemos a 10 años,
A partir del tercer año ya es ciencia ficción, ¿no? La varianza de escenarios que se abre a partir del año quinto o sexto es gigantesca, porque no sabemos qué va a pasar con elementos fundamentales para la transición energética, en particular en el mundo del gas. En segundo lugar, lo que mencionó César en el panel anterior, todo el tema de servicios complementarios. Hoy día los servicios complementarios se dan de manera compulsiva, ¿no? Y a título gratuito. Eso es una aberración. Si queremos una transición energética sana, debemos transitar rápidamente a un mercado de servicios complementarios, donde las empresas que brinden estos servicios, que puedo llamar en sentido amplio, sentido de flexibilidad, sean remunerados adecuadamente. Pero eso hoy día no está de nuevo en la discusión. Entonces, cuando vemos la transición energética a la que estamos enfrentándonos ya, sin estos elementos fundamentales sobre la mesa, lo que uno puede predecir es que efectivamente van a entrar muchísimas renovables, porque el potencial existe y son muy baratas hoy día, pero lo van a hacer de manera desordenada, generando distorsiones, generando sobresaltos, no de una manera sana ni armónica. Y eso sí nos preocupa, porque pareciera que esto que es fundamental no está en la mesa de trabajo de las autoridades. Lo dejo ahí, César. Sí, porque ya mucho ya. De hecho, no está en la mesa de trabajo de las autoridades y eso es realmente preocupante, porque sí se viene el cambio y no lo quieren abordar, esa es la verdad. Pero permítame explicarles eso de las 168 horas para mucha gente que no lo entiende, es la flexibilidad. Cuando, digamos, es de noche, ¿no es cierto?, y se apagaron las solares y bajó el viento y hay que arrancar una máquina térmica, que es un ciclo combinado, que tiene turbina de vapor, etcétera. Los dueños de la planta nos indican, me dice, ok, la arranco, pero no me la puedes parar hasta dentro de 168 horas, por temas de estabilidad térmica, por temas de que la máquina tiene, ¿cómo se llama?, se puede dañar si lo haces. Entonces, se tiene durante 168 horas encendido y a la siguiente mañana, al mediodía, que hay un montón de sol y un montón de viento, ya no se necesita esa planta, pero no se le puede apagar. Y entonces esa es a la flexibilidad que se refiere Juan Miguel. No se le puede apagar y eso es un sobrecosto para el sistema que por ahora lo pagan algunos generadores. Y eso es producto pues de la diferencia de tecnologías, ¿no es cierto?, entre las variables y estas otras tecnologías. Ese es un tema muy grande en discusión que se tiene que abordar y resolver realmente de una manera técnica y consensuada, pero efectivamente es un tema que está sin resolver en nuestro sistema. Pero sigamos con Medi. Engie es una empresa que, como dije, tiene de todo, pero quisiéramos saber qué está haciendo, cómo está participando, cómo quiere participar Engie en la transición energética. Sí, gracias, César. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que para resumir la manera que Engie quiere participar en la transición energética y cómo que nosotros queremos atender a las necesidades de los clientes es, de manera resumida, una transición energética ordenada. A mí me gusta mucho la palabra de Juan Miguel, porque como Engie, como empresa en varios países, hemos visto varios tipos de transición energética. Lo peor de los escenarios es de tener una transición desordenada, con un exceso de una tecnología, con un mecanismo de remuneración exagerada para una tecnología que hace que el sistema pierda su equilibrio. Yo no estoy diciendo que el sistema peruano ha perdido su equilibrio, pero lo que hemos experimentado el año pasado, ¿no?, con la subida de los precios de energía en el mercado spot, en relación al fenómeno de estiaje, de falta de agua, combinado con una indisponibilidad más larga que prevista de la infraestructura de gas, ha mostrado que, de hecho, el sistema peruano eléctrico alcanzó un límite del equilibrio. Entonces, para nosotros, lo que queremos hacer con un operador comprometido de largo plazo para el país es una transición ordenada. Y vemos que tenemos algunos miedos. Vemos que la inversión en nuevos proyectos renovables no es suficientemente rápida, primero. Segundo, los mecanismos de mercado, y ahí yo me junto totalmente con la palabra de Juan Miguel, sobre la necesidad de tener un mercado de servicio ancillero, eso es fundamental. No hay éxito, no hay caso de éxito de la transición energética cuando no hay un sistema de remuneración
adecuado, actualizado para remunerar los activos que providencian la flexibilidad del sistema. Las activas son central de gas, hidroeléctrica, puede ser también mañana baterías. Es fundamental que haya un mecanismo de remuneración de esta flexibilidad. Tercero, lo que vemos como fundamental nosotros también es el desarrollo en tiempo, y se había presentado en la presentación antes, de línea de transmisión. Tiene que tener suficiente redundancia en el sistema de transmisión para que no falla, tiene que tener suficiente anticipación en el desarrollo de línea de transmisión para que los nuevos proyectos lleguen en tiempo y puedan despachar la energía para los clientes, ¿no? Entonces, es realmente esa transición ordenada, hay varios frentes, no debería tener una tecnología que domina los demás. El sistema peruano tiene esa suerte, digamos, de tener recursos de gas natural local abundante. Hay algunas incertidumbres para el futuro, pero todavía hay esa disponibilidad, tiene que tener más para el futuro, hay un poco de incertidumbre. Tiene la suerte de tener recursos renovables que son world class, ¿no? Pero se necesita esa transición ordenada y se necesita esa alianza entre las varias tecnologías. Entonces yo creo que tenemos que retornar a una forma de equilibrio y nos falta algunas herramientas para lograr. Y lo que también, digamos, cuál pueden ser las consecuencias de este desequilibrio es obviamente un desequilibrio en los precios. Un desequilibrio en los precios al final del día van a impactar el precio de energía para los clientes, ¿no? Que en torno va a impactar la competitividad de la minería. Yo creo que la minería peruana se destaca por su competitividad, por justamente el precio de energía, ¿no? Que es un país que aprovechó un precio de energía bastante competitivo, que hace que la producción de cobre, por ejemplo, se hace a un precio interesante, ¿no? Entonces, este desequilibrio que nos preocupa, necesitamos retornar a una forma de equilibrio rápidamente, ¿no? Para que haya esa competitividad se mantenga. El Perú puede también desarrollar más proyectos de minería de cobre, sabiendo que en torno el cobre es fundamental para la transición energética. Entonces, para que entramos en este círculo virtuoso, se necesitan esos ajustes, ¿no? Es en pocas palabras. Sí, muy bien, muchas gracias, Bedí. Damos la bienvenida al congresista Anderson, que por fin, felizmente, pudo llegar. Sí. Vamos a seguir con el panel para que escuche un poco, ver sobre lo que estamos hablando. María Julia, como dije, tú vienes del mundo del gas y claramente el gas natural en el Perú es importantísimo en la matriz de generación de electricidad. Más del 53% más o menos de la capacidad instalada en el país depende del gas natural. Como producción, en un año normal, es mayor la producción hidroeléctrica que la de gas, pero como capacidad instalada, el gas es mayor. Entonces el gas, con toda su cadena, ¿no es cierto?, producción, transporte y distribución, es vital. Pero yo quería hacerte una pregunta hipotética y medio difícil, perdona que te agarre con las preguntas difíciles. Hay mucha gente que dice, bueno, lo que debemos hacer es, para cumplir con los objetivos de cambio climático, lo que sea comprometido el Perú, etcétera, debemos apagar todas las centrales térmicas y pasar todo a renovables. Tú que conoces el mundo del gas, ¿qué pasaría con el mundo del gas si eso pasa? ¿Cuáles serían las consecuencias en el mundo del gas si es que eso llegara a pasar muy pronto? No paulatinamente como se está planteando, sino de una manera muy brusca. Gracias, César. Bueno, primero, antes de responder tu pregunta, lo que yo sí quisiera decir es que lo que más me ha gustado de este panel es que todos se han referido al gas natural. Hasta hace unos meses solo hablábamos de renovables. Ahora sí, gas natural es importante. Eso es porque te hemos invitado, para que no te sientas mal. Y efectivamente, el gas natural, como todos lo han dicho, es importante en esta matriz. Y también escuché las preocupaciones de Juan Miguel respecto a lo que se viene. Pero yo creo que sus preocupaciones en realidad son temas que se pueden trabajar. Creo que lo más importante, que son dos elementos, ya están presentes. Primero, que tenemos recursos, tenemos el gas natural, porque realmente sin el gas natural ninguna de esas preocupaciones tendría ninguna solución. Y segundo, tenemos infraestructura. En el sector gas natural tenemos infraestructura preparada para producir este gas natural y para transportar y llevar este gas natural a los puntos de consumo. Obviamente aún nos falta mucho, pero creo que ya tenemos estos dos primeros elementos que son importantes. Partiendo de eso, y sí creo que vale la pena mencionarlo,
los aspectos de flexibilidad que menciona Juan Miguel también son importantes del otro lado de la cadena, ¿no? Así como no se puede probablemente apagar una planta térmica de un día para otro o necesito más tiempo, lo mismo sucede con la infraestructura de gas. Yo no puedo tener el gas esperando a que me lo pidan para de pronto ponerlo a disposición. Necesito trabajar con anticipación, con grandes inversiones para tenerlo disponible y eso obviamente tiene un costo. Respecto a tu pregunta, César, tratar de desaparecer del sistema, de esta matriz, el gas natural, simplemente pues afectaría todo el suministro de energía del país. No solamente porque lo necesitamos como el respaldo para las energías renovables que son intermitentes y que no pueden estar disponibles todo el tiempo, sino que además el gas natural tiene costos que nos permiten tener una energía con el principio del trilema energético, ¿no? No solamente nos da la seguridad energética porque cubre la intermitencia, segundo, nos da la sostenibilidad ambiental porque es un combustible que si bien es fósil tiene una menor cantidad de emisiones al medio ambiente, y tercero, y gracias a Dios en nuestro país tenemos costos que aún hacen que sea una energía competitiva para los usuarios. Si nos comparamos con otros países, sin ir muy lejos, en Chile, ellos no tienen gas natural y tienen que importar LNG. Obviamente eso genera costos más altos para cubrir su matriz energética y cuando no han podido han tenido que utilizar carbón, con lo cual ahí uno de sus elementos del trilema energético se ve afectado. Creo que nosotros estamos en una muy buena posición y sí tenemos que seguir trabajando para obtener más de ese recurso que hoy es importante en nuestra matriz energética. Gracias, María Julia. Bueno, y hay un tema que no se ha dicho, ¿no? Si por ventura se decide apagar todo el gas natural, ¿qué hacemos con la infraestructura construida? ¿Qué hacemos con el plan de negocios, con los flujos esperados de esas empresas que invirtieron tanto en producción, transporte, distribución, generación eléctrica? ¿Qué haríamos? En otros países se ha tomado decisiones de ese tipo y se ha detenido algún tipo de generación. En Europa se ha detenido, por ejemplo, el carbón en algunas partes de España, la energía nuclear también en Alemania, todo se ha detenido, pero los gobiernos han reconocido lo que se llama los costos encallados. Les han reconocido una deuda y les van a ir pagando lo que ellos esperaban ganar durante ese tiempo. Entonces, también hay ese efecto. Si se quisiera hacer eso, tendría un costo adicional que alguien lo tiene que pagar y ese alguien solo puede haber dos fuentes, o lo pagan los consumidores finales con un cargo especial, como se hace en el mismo Chile, y hay una deuda que tienen con las empresas porque no dejaron subir los precios, o sale del Tesoro Público. Entonces, ahí hay un tema también adicional muy importante por considerar. Carlos, como sabes, hemos estado en este panel discutiendo de la transición energética y el consenso del panel es que sí está bien la transición energética y también de la exposición de Luis Miguel Castilla, sí está bien, pero que tiene que estar acomodada a la realidad del país. Con tu experiencia en general y ahora como legislador, ¿cómo ves tú este tema? ¿Cómo entiendes tú que debe ser una transición energética acomodada, arreglada a la realidad del país? Sí, antes que nada, mil disculpas por la tardanza. No es fácil volar del centro de Lima aquí, como comprenderán, me tomó apenas 2 horas, ¿no? Bueno, a ver, miren, yo creo que hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Por lo menos en el Congreso de la República hay una proclividad a las modas. Entonces, por ejemplo, como se ha puesto de moda el tema, digamos, de la electricidad, porque hay que decirlo así, se ha puesto de moda, ¿no? Hay una infinidad de proyectos de ley en ese sentido, que pretenden acelerar lo que debería ser, ¿no?, un camino, digamos, razonable en términos de velocidad para poder tener, digamos, una matriz energética pues lo más eficiente posible y lo más acertada de acuerdo con las necesidades del país. Ahí un poco como que están empezando a correr y quieren cambiar de la noche a la mañana, todo debe ser electricidad, ¿no? Los autos, etcétera. Y yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado con las modas. Eso para comenzar. En segundo lugar, hay que reconocer también que en el caso del Perú, nosotros somos responsables del 0,001
0,128% del calentamiento global, o sea, nada. ¿Ok? Entonces, yo creo que la responsabilidad, por supuesto, de cuidar por el medio ambiente es de todos, pero es un poquito más de algunos que de otros. Entonces, nosotros en el caso del Perú, nosotros tenemos una matriz energética que en general es muy limpia, porque tenemos hidroeléctrica, tenemos gas, el gas pues no es de los más contaminantes que digamos, ¿verdad? No tenemos carbón, tenemos poco petróleo, así que si bien hay una urgencia en general del planeta de hacer esas transiciones, yo creo que no debemos ser más papistas que el Papa. Y efectivamente, transición, ok, pero de acuerdo con las posibilidades que tiene el país y de acuerdo con la capacidad que tenemos también para reemplazar infraestructura, porque efectivamente se ha creado una infraestructura, ¿no?, para la distribución del gas. Es una locura, creo yo, un poco lo que sucede en el Perú, en comparación, por ejemplo, con Colombia, donde no hay gas, pero hay mucha distribución. En el Perú hay mucho gas y no hay suficiente distribución. Esa es una ecuación que tenemos que corregir, ¿verdad? Y en general, sinceramente yo diría, las transiciones hay que entenderlas también desde el punto de vista del tiempo. La transición del carbón a la electricidad y a otras formas, digamos, de energía tomó 200 años, 100 años, en diferentes periodos de la historia. Así que vayamos, como dicen los italianos, piano piano, para ir lontano. Ok, muchas gracias. Juan Miguel, ¿se te quedó algo en el tintero, algo que quieras sacar? Y si no hubiera, cuéntanos que como empresa que es térmica ahora, pero ¿tienes planes para centrales renovables en cartera? Sí, César, tengo planes, pero quiero retomar Por eso, lo anterior. sácalo con lo que está, sácalo todo. Me quedaron bastantes cosas en el tintero. A ver, hemos hablado en el panel anterior del famoso tema de baterías y de storage, ¿no es cierto? Que es parte, yo creo, de los servicios complementarios que hay que implementar en este país. O servicios de flexibilidad, como quieras llamarlo. Pero hay que adecuar estas tecnologías y estas ideas a la realidad de cada país. En el vecino del sur, en Chile, la energía hoy día, durante el día, vale 0. En la noche vale $250. Entonces, hace todo el sentido poner baterías, cargarlas de día a precio 0 y descargarlas de noche a 250. Esas baterías se pagan solas en 3 meses. En el Perú, la diferencia de punta y fuera de punta es inexistente. Ayer, apunté el dato, el día de ayer, el costo marginal, Santa Rosa, hora de punta, 26.70. Ayer, Santa Rosa, hora fuera de punta, 27.52. Ayer la punta estuvo fuera de la punta. O sea, la punta estuvo en el día. Lo que quiero decir es que no hay diferencia, básicamente, todavía en este país entre la punta y la fuera de punta. Entonces, ese negocio que hoy día en Chile sería muy rentable, en el Perú todavía no lo es. Y además, voy a decir algo adicional. El Perú, a diferencia de otros países que están invirtiendo en baterías para justamente servir de respaldo a la energía renovable que está entrando masivamente, en el Perú tenemos el banco de baterías natural, que es el gas natural. Ya está instalado. Tenemos 3.600 megawatts de ciclos combinados a gas natural, que son el banco de baterías del país. Esas son las llamadas a dar respaldo, de manera mucho más barata que las baterías. Entonces, cuidemos al gas natural. Es fundamental el gas natural en el periodo de transición. Y me hacía recordar, César, estos talibanes que hay en todos lados, diciendo, cierren, clausuren las plantas de gas, todo renovable. Preguntaba María Julia, ¿cómo sería el mundo, o cómo sería el Perú sin gas natural? Bueno, lo vamos a ver el próximo año. El próximo año, Propetrol ha anunciado que va a parar por mantenimiento 5 días de fiestas patrias, 0 gas. Hablemos la primera semana de agosto, a ver cómo nos fue. Gracias. Un vasito de agua fría, por favor, para Juan Miguel. Medi, y tú has hablado de todos los planes que tiene ENGIE.
pero ¿qué dificultades encuentras para el desarrollo de proyectos renovables? Y más aún, todavía una pregunta un poco más difícil. En la mañana yo mostré, no estuviste pero lo conoces, no hay tantos proyectos de energías renovables como se necesita en construcción en este momento. Hay muchos proyectos dando vueltas, pero concretos hay muy pocos. Entonces, ¿cuál crees tú que es la razón que viene alineado con las dificultades que veas? ¿Por qué no hay más centrales de energías renovables en construcción en este momento? Gracias, César. Creo que la pregunta puede ser compleja, pero también puede ser sencilla. Yo creo que si algo no se hace, es porque no hay nadie para lo comprar. Yo creo que hay un montón de proyectos renovables que están desarrollados, es verdad, que han tenido el estudio preoperativo del COES, pero la verdad es que es lo que los clientes quieren. Todos los clientes quieren una energía barata, si posible verde, con baja carbono, pero también confiable, y que tienen la energía cuando lo necesitan. Y la verdad es que un proyecto renovable solo no puede dar esa confiabilidad a un cliente. Entonces se necesita tener un complemento, ¿no? Es obvio, ¿no? Entonces uno de los motivos por qué no haya suficiente desarrollo de proyectos renovables es justamente porque quizás no hay suficiente respaldo, ¿no? para dar esa confiabilidad a los clientes. Ahora yo creo también que el retraso en el desarrollo de proyectos renovables tiene a ver con alguna incertidumbre, yo diría, de regulación, ¿no? Que hay algunos incentivos, ¿no? para el desarrollo de proyectos renovables que van a hacer acabar. Por ejemplo, el tema de la depreciación acelerada es un tema importante. Eso debería, si no está previsto, de ser prolongado, acabar en el próximo año. Eso es un tema importante. Los otros países, Colombia, Chile, lo tienen. Ahora, el tema, para mí, lo más importante, ¿no? Y realmente yo quiero destacar de nuevo, es el equilibrio en la transición energética. Y esos proyectos renovables no pueden ser hacer sin tener el respaldo de otros activos flexibles, ¿no? En ese sentido, alianza entre el molécula. Nosotros en ENGIE lo que vemos es la transición energética es una alianza entre la molécula y el electrón, ¿no? Y entonces es muy importante. Nosotros como empresa tratamos siempre de mantener un equilibrio entre los dos. Yo creo que conseguimos lograr aquí en Perú y justamente suministrar a nuestros clientes de manera confiable, económicamente eficiente y de baja emisión. Entonces, para mañana, yo creo que en el futuro, para desarrollar más de esos proyectos renovables, es estabilidad de la regulación, mantener los mecanismos que han permitido desarrollar proyectos renovables en Perú. El tema del mercado de servicios ancillanos yo creo que es fundamental, realmente lo destaco de nuevo, y creo que eso es fundamental porque nuestra experiencia, de nuevo, en todos los países ha sido algo importantísima para que se realice. Yo creo también que tenemos que, el tema de la flexibilidad, como Juan Miguel lo comentó, es fundamental que los activos flexibles sean realmente flexibles, eso es una realidad. También los costos tienen que ser flexibles para un activo flexible. ¿Qué quiero decir? Cuando hay una central a gas que está despachada casi al 100% del tiempo que está operando en base load, o sea que su base de costo sea estable, hace sentido, pero sí con la intermitencia, el régimen de dispatch cambia de esta unidad, también tiene que tener la flexibilidad para sus costos fijos, por ejemplo, el costo del take-or-pay del gas. Tenemos que flexibilizar los costos del take-or-pay del gas para que sea equilibrado. Yo creo que todos nosotros, como actores responsables del sector, queremos que el sistema esté equilibrado. Y uno no puede ir a un extremo sin cuidar del equilibrio total, ¿no? Entonces, ese es el tema de la flexibilidad. Yo creo que tenemos que lo cuidar, pero pensar con mucho cuidado. Y de nuevo, César, voy a me repetir, pero el tema de transmisión eléctrica es algo muy importante, ¿no? Lo que hemos visto en Chile es verdad, como empresa, la realidad chilena es totalmente distinta de la realidad peruana. El tema de la hidrología no tiene claramente la misma importancia en Chile que en Perú. Nosotros como empresa hemos inaugurado recién la batería más grande de América del Sur en Chile. Pensamos que batería tiene un futuro, pero al buen momento en el sistema, ¿no? Es realmente un tema de timing al buen momento. Y una otra dificultad que Chile ha tenido es también el tema de línea de transmisión, ¿no? Por la configuración del país. Entonces es sumamente importante que en Perú haya más competencia, más velocidad, más planeamiento en la actividad de línea de transmisión eléctrica y que haya más competencia en ese sector. Es algo también que vemos como sumamente importante, ¿no? Ok, muchas gracias. María Julia, yo sé que tú eres consumidora de gas, no productora, pero estás castigada, eres la única gasera por acá. Ambos generadores se han quejado, han mencionado la falta de flexibilidad, que se traduce en los famosos contratos take or pay o ship or pay,
¿no es cierto? Por otro lado, los contratos están por acabar, los contratos de transporte y los contratos de molécula. Entonces, ¿cómo ves tú en el futuro el rol del gas? ¿Va a poder, dado que por lo menos los activos que ya están, se supone que ya han sido repagados, hay posibilidad de que aumente la flexibilidad en la contratación de gas sobre los activos existentes? ¿Qué se necesita hacer para que esos contratos se renueven? Se acaban los contratos, no es que no haya más gas, hay gas bajo tierra, ¿no es cierto? Entonces, esas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo ves el tema? ¿Alguna posibilidad de mejorar en el tema de estas cláusulas take or pay o ship or pay? ¿Y qué necesitaría el mundo del gas para hacer las inversiones para poder tener gas más tiempo o de repente más gas que el que actualmente se consume? A ver, efectivamente el tema está en función a lo que se requiere en cuanto a inversiones y costos, ¿no? Ustedes dicen, bueno, yo quiero flexibilidad. Esa flexibilidad respecto del otro lado implica una inversión que también tiene un costo. No podemos tratar de conseguir la flexibilidad por un lado matando la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, me cuesta mucho darle de comer a la gallina, entonces mejor le restrinjo la comida, bueno, habrán menos huevos. Si queremos seguir teniendo esa misma cantidad de suministro, tenemos que seguir invirtiendo. Obviamente, lo que pueda venir con los contratos más adelante depende de un factor que creo ustedes lo han dicho al comienzo, y creo que lo dijo Luis Miguel: falta planificación. Una planificación que no necesariamente viene desde el lado comercial de las empresas, sino una planificación que tiene que definir el Estado. Creo que estamos bastante atrasados con eso, esa planificación de cómo va a ser la transición energética en el país, cómo van a participar todos los actores que hoy son parte de ese proceso. Se habla mucho de renovables, pero también queremos al gas, pero también tenemos que ver qué hacemos con las hidros. Eso todavía no está claro, pero me siento bastante bien de que el día de ayer estuve en una reunión en el Ministerio de Energía y Minas, donde justamente ese ha sido uno de los puntos que el Ministerio quiere empezar a abordar. Ha dicho que quiere empezar a trabajar en esa planificación y ver qué se necesita. Y es en ese punto donde el aspecto que ha levantado el Ministerio es cómo hacemos para atraer inversión en exploración para reponer reservas. Y es ahí donde el sector de Perú Petro, que está más en el lado del upstream, tiene un rol importantísimo. Necesitamos generar un ambiente que tenga un marco de seguridad y que sea atractivo para atraer la inversión extranjera que nos permita invertir en actividades de exploración y encontrar fuentes de gas que puedan servir en este proceso de transición energética. La planificación que haga el Estado nos va a permitir evaluar de mejor manera cómo vamos a trabajar en esa matriz y qué tan flexibles o no podemos ser y qué costos vamos a tener en estos contratos que van a venir. Como dije anteriormente, el recurso existe, la infraestructura también. Entonces, el tema de la flexibilidad y los contratos dependerá de esta planificación que esperemos el gobierno ponga en marcha conjuntamente con el sector privado, y ahí habrán costos que hay que asumir también. Simplemente un punto final que me gustaría mencionar respecto a lo que dijo Juan Miguel. Camisea tiene 20 años. Y estoy segura que todos ustedes que tienen un vehículo saben que si no le hacen el mantenimiento, el vehículo en cualquier momento falla. Es exactamente lo mismo que tiene que ocurrir en una infraestructura como la de Camisea. Así que Camisea tiene que hacer su mantenimiento. Y no estamos hablando de un mantenimiento no planeado, sino un mantenimiento planificado. Planificado con la anticipación debida que nos permita generar los mecanismos para mitigar cualquier impacto que un mantenimiento de ese tipo pueda generar en el sistema, que no es lo mismo que terminar con todas las centrales térmicas. Gracias. Ok, muchas gracias. Antes de pasarle la palabra al congresista con la pregunta difícil que le tengo guardada, hay un tema que me preocupa. Yo durante muchos años escucho y en cada evento y en todo sitio, y especialmente
en el Colegio de Ingenieros, en este tipo de instituciones, lo que acabas de decir, que falta planificación. Pero yo tengo una pregunta que es para todos. ¿Cómo puede el Estado hacer planificación en un entorno constitucional donde, por ejemplo, la generación de electricidad es un negocio de libre riesgo, donde los inversionistas privados son los que deciden dónde invertir, con qué tecnología invertir, cuánto invertir? ¿Cómo funcionaría la planificación del Estado? La puedo entender desde el punto de vista de que tal vez en el mundo de los hidrocarburos es mediante facilidades o incentivos que se da para que vengan a invertir, pero hasta ahí. Y luego de eso, ¿cómo consigo, por ejemplo, a menos que sea forzando mediante licitaciones de proinversión, que digamos que la decisión política es hay que invertir en hidroeléctricas porque es limpia, renovable, confiable, etcétera, etcétera? ¿Y cómo consigo que los inversionistas lo hagan si les sale mucho más rentable invertir en renovables? Porque lo hacen en menos tiempo, la recuperación de capital es mucho más rápida, etcétera. ¿Cómo puede organizarse un sistema de planificación que el Estado lo haga y que funcione? No sé si quién quiere contestar eso, ¿cómo ven? Porque siempre se habla de falta de planificación, pero ¿cómo la concretamos? Acá levantó la mano el congresista. Adelante, por favor, Carlos. Sí, a ver, yo fui presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Allí se hace, en teoría, planeamiento, planificación. Lo que sucede es que en el Perú la palabra planeamiento de inmediato genera un poco de, sí, dice, pero vamos a hacerlo como lo hacíamos entre el 62 y el 92, que tuvimos el Instituto Nacional de Planificación, que era pues casi, qué sé yo, medio soviético, ¿no? Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, etcétera. No, pero es que esa no es la manera moderna de hacer planeamiento. La manera moderna de hacer planeamiento es a través justamente de la interacción entre el privado y el público, a través de lo que se conoce como la prospectiva, es decir, la generación de escenarios futuros, y luego a partir de esos escenarios desarrollar entonces los mecanismos de estímulo o desestímulo, dependiendo de lo que querramos como país, ¿no? A partir de una visión que haya sido previamente concebida, difundida y aceptada, digamos, por todos los participantes. Entonces, pero para que eso suceda, ese plan tiene que tener un papel diferente, tiene que tener una mejor valoración en el Estado peruano, porque resulta que el presidente de ese plan, que imagino que ustedes no lo conocen porque no es una figura, ¿no es cierto? El presidente de ese plan tiene un rango como de viceministro. Y en la estructura vertical del Estado peruano, los ministros no hablan ni quieren hablar con alguien que tenga un rango menor, no lo quieren escuchar. Entonces tenemos que cambiar, ¿no?, el posicionamiento que tiene el CEPLAN para que sea de rango ministerial. De hecho, yo tengo una propuesta en el proyecto en el Congreso de la República para que el presidente del CEPLAN sea como miembro del gabinete con voz sin voto, ¿no? Porque el presidente del CEPLAN o la institución de CEPLAN, que es la única institución en el Perú, a propósito, donde se le paga a la gente para pensar, ¿ah? Ahí no haces ningún tipo de burocracia, simplemente te pagan para pensar futuro. Entonces, ese capital intelectual no debería ser, digamos, desperdiciado, porque allí es donde se piensan acerca de cómo va a evolucionar el país, cómo va a evolucionar la población, cómo va a evolucionar la economía, la sociedad, las nuevas tendencias, etcétera, ¿no? Entonces, ese es quizás el camino para empezar a hacer las cosas mejor y que no nos sorprenda el futuro. Gracias. Pero, ok, está clarísimo. Entonces, el eslabón que ha estado faltando todo este tiempo, porque ha habido muchos intentos de planificación. El CEPLAN me ha invitado varias veces, hacen planes, elaboran, elucubran, hacen proyecciones, etcétera, etcétera. Pero el eslabón que falta es luego convertir eso en alguna norma que cree incentivos para dirigir o atraer la inversión en el camino correcto. ¿Es así? Claro, por supuesto, en la medida en que esté, digamos, que tenga el empoderamiento necesario, que pueda participar en las reuniones de gabinete y que pueda decir, miren, esta es la visión que hemos desarrollado en concordancia
con el sector privado, porque no se puede hacer, digamos, en su ausencia, ¿no es cierto? Y queremos realmente que el Perú, en los próximos 20 años, por ejemplo, debería caminar hacia una matriz energética donde el 10% sea hidrógeno verde, el 30% renovables, el 20% tal, etc. Y para lograrlo, ¿no? También habiendo estudiado el tema, habiendo consultado con expertos, etc., se necesitan este tipo de leyes, este tipo de incentivos, etc., ¿no? Eso no es muy difícil de hacer. Es como se maneja los países, digamos, que han alcanzado el desarrollo y los países desarrollados. O sea, un tema tan clave como la energía no puede ser dejado simplemente así al libre albedrío, ¿no? Y eso requiere un apoyo político importante, porque una vez que eso se decide, el Consejo de Ministros en pleno tendría que apoyarlo, Pero por supuesto, encargarle al ministro del sector que haga lo que tiene que hacer y probablemente también el Congreso que participe, ¿no es cierto? claro, esa es la forma de hacerlo ordenadamente. De lo contrario, lo que tienes es lo que tenemos hoy en día, una serie de proyectos inconexos, muchos de ellos también que responden a lobbies, ¿no? O sea, tenemos una realidad realmente distorsionada, no solamente en materia energética, pero ese es un claro ejemplo, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces, ahora volviendo al tema, estamos hablando de transición energética y ya lo has comentado, hay proyectos de ley, y esta es una pregunta que le va a interesar, les interesa mucho a los desarrolladores renovables, están esperando ese proyecto de ley, de hecho lo promueven muchos de ellos, porque según ellos es la única manera que se pueden hacer las inversiones que se necesita. Hay un grupo de proyectos de ley que creo que se han fusionado de uno solo y que trabajosamente ha avanzado por todos los trámites del Congreso y entiendo que ha llegado al Pleno, que es el que sería el de promover renovables, que en esencia lo que hace es permitir que las centrales solares puedan ofertar en bloques horarios, separar potencia y energía y permitir que puedan participar en las licitaciones de largo plazo de las distribuidoras, que sería lo único que puede atraer inversión, porque ese contrato a largo plazo es lo único que los bancos aceptan para financiar. Entonces, y por otro lado, tenemos entendido que el Ejecutivo ha planteado entre sus facultades legislativas la posibilidad de legislar exactamente sobre lo mismo, sobre la modificación de la ley 28832. ¿Cómo ves ambas cosas? ¿Cómo ves ese proyecto de ley? ¿Tiene oportunidad, tiene posibilidades de ser aprobado? ¿Y cómo ves el hecho de que el Ejecutivo parece que cree que como no lo van a hacer, mejor lo pido mediante facultades legislativas? Mire, este es un caso que, por su importancia, requiere, yo creo, una coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, para no ir por el camino que estamos viendo del ping-pong, por el cual el Congreso aprueba una ley donde, tengo que decirlo claramente, la mayoría de congresistas no está bien informado, porque no le interesa el tema, porque es muy complicado, por lo que sea, pero tiene la orden de vota verde, ¿no? O sea, esa es la realidad de nuestro país, esa es la realidad del Congreso, nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, se corre el riesgo de que una ley que no necesariamente, estoy seguro, no necesariamente ha sido pues analizada desde su perspectiva de costo-beneficio, como tendría que hacerse, ¿no? De una forma integral, no solamente viendo el costo y el beneficio de la ley en particular, sino todo lo que significa para el sector, ¿verdad? Que es la forma como tendríamos que hacerlo. Entonces, yo creo que en este caso en particular, para que no se apruebe algo que después el Ejecutivo diga no va, y luego vaya por insistencia y volvamos a ese tipo de enredo, ¿no? Creo que aquí urge realmente una conversación entre el Ejecutivo y el Legislativo para tener algo que sea verdaderamente de consenso, ¿no? Y también sería bueno que el Congreso converse con la industria. No, pero a ver, nuevamente, eso es, como por ejemplo, yo personalmente cuando hago mis proyectos de ley, ¿qué es lo que hago? Converso con el sector privado, con los que van a ser los directamente involucrados. Se debería hacer, y creo que todos deberíamos hacer lo mismo, ¿no? En inglés se llaman dry runs, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo funcionaría esta ley, o sea, realmente qué problema quiero cambiar, ¿no? Y si yo introduzco la ley y se aprueba, ¿cómo va a cambiar entonces la realidad? Ese tipo de ejercicios es lo que debería estar en los considerandos, en el análisis, etcétera. No creo necesariamente que se haya hecho en este caso, porque aparentemente no han consultado a la industria, entonces ahí tenemos un problema. De entrada, si no ha habido una consulta masiva, una socialización del proyecto con la industria, entonces es un proyecto de ley que van a ser muerto o que va a generar más problemas que otra cosa.
Sí, bueno, en realidad sí ha habido consultas con la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía y la Sociedad de Energías Renovables, pero de todos modos ha sido muy trabajosa su llegada. Muchas gracias por la respuesta, congresista. No le voy a preguntar si va a votar a favor o en contra, porque creo que ya lo dijo ya, de alguna manera, ¿no? El voto es secreto. Sí. Y nos queda poco tiempo, yo lo aprovecharía pidiéndole a cada quien, Juan Miguel, saca lo último que tengas si tienes algo, y a cada quien que dé un último comentario sobre algo que se haya escapado y que quiera decir. Sí, gracias, César. Bueno, hay un montón de cosas por sacar, pero no hay tiempo. A la salida, a la salida. Solamente tres comentarios pequeños. Uno, respecto al viejo María Julia, por supuesto no estoy en contra del mantenimiento del petróleo, hay que hacerlo. Simplemente mi comentario era que alguien se preguntaba cómo sería el Perú sin Camisea. Bueno, lo vamos a saber el próximo Fiestas Patrias del 25. Vamos a ver cómo sería el Perú sin Camisea, por 5 días. Lo segundo es, y regresando a la pregunta original, ¿estamos preparados para la transición? Y la respuesta es no. Y una razón es por el tema de transmisión. Ahí toco un tema que yo sé que te gusta, César. Una inserción sana y sin distorsiones de energías renovables intermitentes requiere de un sistema de transmisión robusto. Y para eso la herramienta es el famoso plan de transmisión que elabora el COES. El problema es que hoy día el plan de transmisión está muy retrasado, no se ejecuta en tiempos. Y eso puede ser un cuello de botella muy importante, sobre todo en un mercado como el peruano, donde la distribución geográfica de las plantas renovables no es homogénea. Todo el potencial solar está en el sur. Entonces, si no se refuerza el sur, va a haber vertimientos o no va a poder simplemente instalarse las plantas por falta de transmisión. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando desde hace años? Fíjense, cuando se diseñó la ley 28832, que la diseñamos junto con el ingeniero Butrón en su momento, cuando éramos más jóvenes, el plan de transmisión era muy sencillo, era plain vanilla. ¿Ah? El COES, que es el que sabe hacerlo, lo diseña. Osinamín lo revisa y le da el ok. El ministerio lo aprueba formalmente y una vez aprobado, se lo da por inversión para que licite las plantas que estaban en el plan. Eso funcionó como un reloj suizo los primeros 10, 12 años. Hasta que entró el MEF, mi querido Luis Miguel. Y el MEF empezó introdujo el plan de transmisión dentro del marco de APPs. Y ahí, como se dice, se fregó la Francia. Todo se retrasa, en el MEF nadie sabe electricidad, por supuesto, entonces piden informe 2, 3 veces, todo se repite, le piden información al COES, a los INEMIN. Eso explica el retraso en el plan de transmisión, que es algo central y fundamental para la transición energética. Entonces, si me preguntas, si yo fuera congresista, sacaría el MEF de la foto y regresaría al esquema que era antes de 2016. Eso resuelve muchísimo. Eso resuelve muchísimo los problemas de transmisión que sufre César. Y lo último es algo que dijo Luis Miguel y María Julia, la falta de planificación. Y es imposible planificar con esta rotación de autoridades. No solamente hemos tenido en los últimos 6 años 6 presidentes, sino que me puse a contar cuántos ministros de regímenes hemos tenido. Y tuve que contar 2 veces porque pensé que me había equivocado. Hemos tenido 17 ministros en 6 años. Es imposible tener políticas de Estado. Sí, de mi lado, hablando un poco más de planificación, yo creo para te contestar, César, realmente el tema de transmisión. Yo no puedo insistir más sobre esa temática, totalmente de acuerdo con Juan Miguel. Yo quiero también traer un ángulo, por ser una empresa presente en otros países en la región. Yo creo que un tema que no hablamos mucho, yo creo que es importante, es la interconexión entre países. Yo creo que a nivel regional es un tema que típicamente es un tema donde, para te contestar, donde el Estado, donde el poder público tiene que entrar, porque no es para las empresas que pueden diseñar un plano de interconexión, y el hecho es que hay complementariedad entre países de la región. Vemos que entre Ecuador y Perú hay ciclos distintos en la hidrología, hay el tema de todas las instalaciones solares en Chile. Sé que hay una parte de ilusión, ya lo hemos discutido César junto en varias instancias, pero yo creo que es un tema donde típicamente podría tener planificación. Parece un poco una ilusión, pero pensamos que hay potencial, ¿no? Y podría ayudar a mejorar la productividad en la región, no solamente de Perú, pero también de los otros países.
Pues yo creo que hay mucho a hacer. Yo estoy de acuerdo también sobre el tema de la continuidad. Los temas energéticos son sumamente complejos. Necesita una forma de continuidad, ¿no? Para que el gremio, los players del mercado se entiendan. Esa relación con el ministerio, creo que la continuidad es algo sumamente importante. Y también yo quería terminar para decir que el camino para la transición energética es algo que es por seguro, ¿no? No tenemos como huir de este tema. Y lo más importante es siempre que mantenemos ese equilibrio entre los tres dimensiones: la confiabilidad, baja emisión y la eficiencia económica. Uno tiene siempre que pensar en planear su sistema de esta manera, ¿no? Y yo tengo un poco de miedo para los próximos años en este sentido. Ok, muchas gracias. Yo tengo por ahí algunos reparos con la interconexión entre países, pero lo dejamos para el cóctel. Sí, adelante, María Julia, por favor. Es sabotaje, sí. Fue sabotaje, todos ustedes lo vieron. A ver, no, simplemente para terminar, quedó claro que necesitamos planificación. Es muy difícil, efectivamente, cuando las autoridades cambian y tienen esa alta rotación, pero eso no quiere decir que no debamos seguir trabajando en eso. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Creo que se ha abierto una puerta en el Ministerio y deberíamos tomarla para seguir avanzando en eso. El país tiene, creo, una posición bastante beneficiosa respecto de la transición energética. Obviamente el gas es un elemento importantísimo y también lo es los minerales, es lo que se va a necesitar. Entonces, como sector privado tenemos que empezar a trabajar para darle valor a esos recursos. El sector minero ya está trabajando en eso, ya está empujando todas las inversiones necesarias y lo que va a ser necesario para poder darle valor a los recursos y venderlos al mundo que los va a requerir. Tenemos que empezar a hacer lo mismo con nuestros recursos de gas natural. Los tenemos que seguir dándole valor y hacer competitivos, no solamente respecto de las actividades internas, sino también para atraer inversión, para encontrar esos recursos que nos van a permitir generar ingresos. Y no olvidemos que Camisea, que tiene ya 20 años, ha generado una cantidad de ingresos al Estado en regalías y en impuestos. Así que tenemos que seguir haciendo lo mismo hacia el futuro. Muy bien, muchas gracias. Carlos, un comentario final, pero antes de eso, ojalá que nos puedas dar tiempo para explicarte cómo se puede mejorar la ley de APPs para destrabar el problema de la transmisión en el Perú. Con todo gusto. Bueno, solamente quiero decirles una cosa, fíjense, yo, como les conté, fui presidente de ese plan y fue muy difícil, por lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, en el sector privado, yo creé un instituto justamente para ver políticas públicas de largo plazo, se llama el Instituto del Futuro, lo pueden encontrar ahí en redes, ¿no? En Facebook, y estamos actualizando un documento que hemos trabajado, un trabajo puro, son muchachitos, ¿no? Los que lo hacen, que es justamente un trabajo prospectivo de la energía en el Perú al 2050, trabajando justamente el tema de la transición hacia una matriz lo más eficiente posible, ¿no? Un poco para poder ponerla sobre la mesa y que se discuta, porque esa es un poco la idea, ¿no? A partir de una visión que haya sido trabajada sin ningún tipo de interés particular, empujando una industria sobre la otra, sencillamente académica, profesional, si se quiere, ¿no? Pero miren ahí en Facebook, el Instituto del Futuro, la verdad es que lo hago con mucho cariño, lo empecé así a partir de una frustración de no haber podido en el Estado, ¿no?, impulsar el pensamiento de largo plazo para que las políticas públicas no sean pues la improvisación que son hoy en día en el país, ¿no?, donde todo es mundo de corto plazo. Gracias. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, con eso vamos a finalizar el panel. Un aplauso, por favor, a nuestros panelistas tan distinguidos.